Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Gracias por sumarse a esta propuesta de capacitación y de charla sobre la innovación en el agro. Primero quiero corroborar que todos me estén escuchando bien. Por favor, si pueden ingresar en la ventana de chat, un ok, confirmarme si me escuchan. Les cuento rápidamente, mi nombre es Victoria Soda, yo soy miembro del equipo de comunicación de Activa y de GeoAgro, una de las empresas del ecosistema. Por supuesto, darles la bienvenida y, bueno, mencionarles algunas claves para poder escuchar bien y comunicarnos bien durante la charla. Vamos a mantener todos los micrófonos muteados, excepto el de los presentadores. En caso de que surjan preguntas, las vamos a canalizar por el chat, por la ventana de chat que están usando ahora. Muchas gracias para confirmarme que se me escucha. La sesión está siendo grabada, por lo tanto, bueno, afortunadamente había muchísima gente interesada, hay 80 personas en línea, pero había como 150 inscriptos, así que después, para aquellos que no se han podido sumar, hay una tormenta eléctrica en gran parte del país, después se la vamos a poder compartir. Y bueno, si surgen dudas o consultas durante la charla, por supuesto las vamos a canalizar por el chat y nuestros presentadores las van a responder. Si quedan más dudas o consultas, pueden comunicarse conmigo a bcortas@geoagro.com y yo puedo ir también derivándolas. Los presentadores de hoy, quienes nos van a acompañar en la charla de hoy, son Alejandro Lingua y Daniel Leiva. Son dos expertos en agricultura de precisión y en incorporación de tecnología en distintas etapas del ciclo productivo. Con Alejandro vamos a abordar lo que es un análisis de campaña completo de un ciclo de maíz recién salidito del horno, recientemente elaborado, y con Daniel vamos a avanzar un poquito más sobre lo que es la etapa que se viene y a las oportunidades que tenemos en presiembra para incorporar tecnologías o algunas de las herramientas que tenemos disponibles. Muy rápidamente, para no aburrir, les voy a contar de qué se trata Activa, para aquellos que no nos conocen. Activa es una alianza de empresas, todas dedicadas al agro, con actividades complementarias entre sí, que nos alineamos detrás de un mismo objetivo, que es impulsar la innovación en el agro. ¿Cómo lo hacemos? Compartimos todas una misma plataforma de conexión digital con nuestros clientes, que se llama Campo 360, es un GIS en web que permite a nuestros clientes acceder al monitoreo satelital, a una app para hacer recorridas por los lotes, a una serie de reportes e informes muy interesantes para poder tomar decisiones en base a la información disponible. Hoy en la charla de hoy van a ver varias de los mapas que se generan con la plataforma. Quédense tranquilos que no vamos a ver la plataforma, sino el resultado de uso de la misma, las decisiones que podemos tomar en las distintas etapas utilizándola. Y bueno, y el otro gran foco o eje que ponemos como ecosistema es en este tipo de encuentros, ¿no? Poder capacitar, recorrer el país organizando talleres e inspirando, impulsando la innovación en cada región, con un concepto local, digamos, con tecnología globales, pero aplicaciones locales que nos permitan, digamos, derribar barreras en cada lugar. Muy rápidamente, siempre comenzamos nuestras charlas con este planteo, ¿no? ¿Por qué el productor agropecuario está ante una situación, una gran dicotomía respecto de por qué tiene que innovar? La actividad agropecuaria, al igual que cualquier otra actividad de la economía mundial, está muy atravesada por esta nueva era en la que vivimos, la era del conocimiento, donde las herramientas tecnológicas son un elemento clave. AgTech, que es lo primero que aparece ahí, bueno, cada vez hay más, hay cientos de tecnologías interesantes y disponibles para aplicar en el agro. La clave es que esas tecnologías se transformen en nuevas decisiones, digamos, que nos ayuden, que se transformen en herramientas para trabajar en pos de manejos más adecuados, que sean transversales a todo el ciclo productivo, desde la presiembra hasta el análisis de campaña. Podemos mejorar, aplicar mejoras de procesos que redunden en más eficiencia, en más productividad, en más calidad, en más seguridad, en más sustentabilidad y fundamentalmente en mejores resultados económicos también, porque las presiones por mantener los márgenes brutos y demás del productor son cada vez mayores. Eso que vemos ahí, por ejemplo, es un gráfico de beneficios acumulados por etapas, que en realidad son resultados promedios de implementaciones que se han realizado. No significa que
digamos, sea necesario innovar en todas las etapas, pero sí podemos ir capturando valor en algunas. Tampoco significa que tenemos que invertir muchísimo dinero en tecnologías. Hay algunas etapas que demandan de pronto maquinaria de aplicación variable, insumos y demás, pero hay muchos otros procesos que simplemente con un operario capacitado que comprende un mapa, que puede ir variando dosis por macroambientes, tranquilamente nos puede significar una mayor eficiencia en uno de los procesos. Y finalmente, para no aburrirlos más yo y pasar a los ingenieros, una visión general de lo que implica el proceso de innovación en el agro, porque hay una falsa dicotomía ahí o una falsa interpretación respecto de que invertir en tecnologías es innovar. La innovación real se produce cuando esas tecnologías pueden ser aplicadas, como les decía recién, a los distintos procesos del ciclo productivo. Y para eso implica tener en claro qué es lo que queremos hacer, alinear a los equipos, capacitarlos, que los grupos de trabajo estén perfectamente al tanto de lo que pretendemos hacer, en qué etapas las queremos aplicar. Después, bueno, pasamos, una vez que tenemos en claro qué tecnologías y quiénes las van a ejecutar, pasamos a la instancia de fuentes de información que son cada vez más, digamos, desde las imágenes satelitales, la información que relevamos en el campo, la información que nos devuelve el equipamiento, la maquinaria que trabaja en el campo. La información es muchísima. La clave es poder organizarla, analizarla, validarla a campo, para después sí llegar a la instancia clave de todo esto, que es la decisión. O sea, para poder innovar es necesario cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Por ejemplo, esto que está tan en boga y que hoy vamos a ver varios ejemplos, la agricultura de precisión implica cambiar la forma de producir, digamos, abandonar la lógica de los promedios y pasar a pensar en que cada ambiente puede ser tratado de acuerdo a su potencial. Eso es una gran decisión que demanda no solamente tecnología, sino fundamentalmente agronomía y equipos de trabajo dispuestos a llevarlos adelante. Y después está el otro gran escollo, que es poder llevar esa decisión al lote. Lo digo escollo en realidad en la figuración de la mayoría de la gente. En realidad reviste cierta complejidad porque es necesario traducir esa decisión en mapas de prescripción que nos permitan comunicarnos con el equipamiento que hace el trabajo a campo. Mucha gente en esta etapa sufre grandes desilusiones. En realidad la clave, insisto, es poder prescribir, capacitar, aplicar. Uno de los objetivos de Activa es poder acompañar estos procesos para que aquel productor que se lo proponga pueda concretarlos e ir pasando uno por uno, digamos, siguiendo una planificación y siempre contemplando a los equipos de trabajo, que son quienes en realidad llevan adelante la gran transformación. Punto número 5, por supuesto, poder evaluar, comparar resultados para aprender permanentemente en un ciclo de mejora continua que gracias a estas tecnologías, a la capacidad que tenemos de documentar cada proceso, poder comparar el antes y el después y demás, bueno, se nos abren múltiples oportunidades en ese sentido. Este ciclo que ustedes están viendo acá, este proceso, lo vamos a ver aplicado a cada uno de los ejemplos que tanto Alejandro como Daniel nos muestren hoy. Bueno, yo no voy a hablar más. Los voy a dejar con Alejandro. Ale, ¿estás en línea? Buen día, Vic. Buen día a la audiencia. Voy a corroborar el tema del sonido. Se te escucha perfecto. Bueno. Antes de mutearme, les digo, si mientras Alejandro va comentando su caso, alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, puede utilizar la ventana de chat. Bueno, acá me avisa la plataforma que está colmado el auditorio, así que lamentablemente la gente que quiere ingresar de ahora en más no va a poder, pero bueno, si tienen algún conocido que no está pudiendo entrar, les recordamos que vamos a compartir después el video. Ya hay más de 100 personas en línea. Adelante, Ale. Bien. Bueno, Vic, muchas gracias. Un segundito. Bueno, la experiencia que les voy a compartir hoy es una experiencia en un ciclo completo de un productor de San Carlos Centro, en la provincia de Santa Fe, el Walter Monti, y lo que hicimos ahí fue
proponer en un lote de Kiva Maíz todo un ciclo completo de implementación. Básicamente, bueno, vamos a arrancar, digamos, con exactamente. Bueno, el inicio, y lo más recomendable de esta etapa, que le llamamos la etapa de presiembra, es trabajar con el mapa de productividad. El mapa de productividad nos permite a nosotros, o en este caso puntualmente, que no teníamos buenos mapas de ese lote, plantear una hipótesis de ambiente. O sea, empezar a proponer alguna diferenciación productiva en un lote que por ahí no tenemos información recolectada de maquinaria. A esto, en este caso, le sumamos muestreo dirigido por ambiente, determinando dos ambientes bien contrastantes. Eso nos da la posibilidad de entender bien los extremos del lote, cómo están las zonas más productivas, cómo están las zonas menos productivas, y después, en base a eso, evaluar la posibilidad de trabajar en una zona intermedia. Pero como primera propuesta, siempre vienen los extremos para ver cómo se comporta cada uno de los ambientes. Y bueno, cuando tenemos el resultado que se ve abajo, el lote 12, del análisis de suelo, lo primero que nos llama la atención es cuando vimos el pH. Teníamos un pH normal en la zona de alta productividad y un pH 8 en la zona de baja productividad. Digamos, no fue sorpresa porque es un borde de cañada, pero lo que necesitamos es corroborar si eso era un pH salino sódico o únicamente salino. Pudimos determinar con la conductividad eléctrica que era un problema ya de formación de ese suelo, por lo tanto ahí nosotros ya decidimos ser más cuidadosos en el manejo de la baja productividad. Entendemos que hay bajas productividades que elaborando algún tipo de propuesta sobre el cultivo se pueden generar mejoras. Estas las categorizaríamos dentro de las bajas productividades, en las cuales con los insumos que vamos a trabajar en el cultivo probablemente no tengamos respuesta. Y sí necesitan de un manejo diferenciado o una propuesta diferente de mejora, que se hace en otra época del año o durante varias campañas. O probablemente no se haga porque no tiene respuesta. Pero pudimos entender eso. El fósforo nos termina respaldando también, más de 40 partes por millón en la baja productividad y 14 partes por millón en la alta productividad. Ahí ya entendimos que teníamos dos suelos distintos en el mismo lote, dos ambientes bien marcados, en el cual uno probablemente no tuviese grandes limitantes y podríamos buscar el potencial de ese ambiente, y uno donde íbamos a ser muy cuidadosos con los insumos, porque la verdad es que el rendimiento o el potencial de ese ambiente ya de por sí son limitados. Por lo tanto, empezamos a trabajar y estudiar un poco cuáles eran los híbridos que tenía el productor disponible, los que podía conseguir. En este caso se conectó con su asesor de venta de semillero y le propuso un híbrido que era compensador, un híbrido que en bajas densidades permitía por ahí lograr altos rendimientos. Entonces jugamos en dos densidades, una de 45.000 plantas para la baja productividad, entendiendo que no es limitante la cantidad de semillas, sino que es un problema en esos ambientes cuando nos quedamos en densidades normales altas, y jugamos con una densidad de 65.000 plantas en la zona que le llamamos alta productividad. Lo que ven en los gráficos son las eficiencias en la siembra. Pudimos alcanzar más del 80% en lo que es digamos, la colocación de la densidad objetivo, y tuvimos un problema que se pudo hacer la siembra, esto está chequeado a campo, en la recolección de datos. La máquina no nos juntó bien los datos en lo que fue la siembra de la baja productividad, pero con un recorrido a campo pudimos chequear que la siembra había sido normal y que no había tenido ningún tipo de problema. Por eso se ve el gráfico, se ve el mapa con esos errores, pero ahí estaba absolutamente todo normal. Bueno, el primer ahorro, la primera ganancia en este proceso lo tenemos acá, cuando definimos bajar un poco la densidad, entendiendo que no es la limitante en el ambiente de baja productividad. Eso nos devolvió $13,50 de ahorro por hectárea en todo el lote. Este es un lote que tenía unas 48 hectáreas y pudimos sembrar finalmente 28 en la alta productividad
y unas 15 de baja productividad. Por eso, el ahorro prorrateado por todas las hectáreas en esta etapa es de $13,5. Bueno, para el MAP, lo mismo. Si vemos los análisis de suelo, en un lote donde tenemos 41 partes por millón, limitantes salinas y sódicas, decidimos no aplicar nada. Bajando la densidad y no poniendo fertilizante fosforado para la baja productividad. Y en la alta productividad, sí fuimos con 120 kilos de MAP, tratando de simular o generarle a ese suelo un ambiente de 20 partes por millón para que no sea limitante. Y bueno, con esa decisión de variar junto en la siembra, esto fue realizado en la siembra junto con la densidad variable, nos generó un ahorro de $23 por hectárea. Esto es bueno aclararlo porque el productor, la zona, ese tipo de suelos, ya nos decían que no iba a ser limitante este tipo de insumos y que no nos garantiza que aún poniendo este insumo rinda más, sino lo que buscamos ahí fue un rendimiento, digamos, defensivo, buscar lo que pueda dar ese lote usando ese ambiente usando la menor cantidad de insumos posibles. Y sí, buscar un potencial más alto, que en este caso fue de 10.000 kilos, el potencial buscado para la zona de alta productividad. Nitrógeno a la siembra, también se varió semilla, se varió fósforo y también variamos urea. El esquema de nitrógeno fue un poquito distinto, la propuesta a lo que hicimos con la semilla y con el fósforo. La oferta del suelo en los dos ambientes era muy baja, nos estaba ofreciendo a los 20 centímetros solamente 10 kilos de nitrógeno. Por lo tanto, evaluando algunas curvas, charlando con el ingeniero asesor del productor, establecimos como nitrógeno objetivo para la alta productividad 160 kilos y para la baja productividad 130. Entendemos que el bajar densidad y el fósforo son una práctica que probablemente no influya en el rendimiento esperado en los ambientes de baja productividad, pero sí el nitrógeno. El nitrógeno tenemos algunos casos que podemos ver que manteniendo alguna dosis relativamente normal, genera alguna expectativa y la verdad que puede acompañar a esas plantas que sembramos en esos ambientes. Por lo tanto, no fuimos tan cuidadosos en el nitrógeno, hicimos una propuesta un poquito más ambiciosa para no descuidar a las plantas que podíamos dejar en ese ambiente. Digamos, cambia un poquito la estrategia con el nitrógeno para no castigar demasiado al ambiente, a diferencia de lo que hacemos con los insumos de semilla y del fósforo. La dosis fue fraccionada en 50% a la siembra, o sea que se pusieron 120 kilos, 119 en la alta productividad y 55 kilos en la baja productividad. Posteriormente, hicimos un boleo en B6, completando el otro 50%. Esto lo hicimos con una máquina esparcidora, digamos, una boleadora de sólidos, y aplicamos el 50%, o sea, los 119 kilos que nos faltaban en la alta productividad y los 55 kilos que nos restaban en la baja productividad. Se generó un ahorro, en este caso, por lo que les comenté recién, por ahí de no bajar tanto la dosis en la baja productividad, de $7,2 por hectárea. Bueno, entonces tras evaluar la siembra variable, densidad, el fósforo variable, el nitrógeno variable en la siembra y posteriormente el nitrógeno variable en B6, acá vemos un reporte clásico de la plataforma donde nos permite hacer un mapa de monitoreo donde tenemos un seguimiento de cultivo con fechas estratégicas, donde nos arroja los días después de la siembra y el valor promedio de índice verde del lote. Lo que vemos acá es la gran validación del mapa de productividad que se propuso con los índices verdes de posteriores 70 días después de la siembra hasta los 130 días.
un ambiente muy parejo, el de alta productividad, y lo que entendimos del ambiente de baja productividad es que son suelos muy overos, con un desarrollo mucho más limitado, que cae mucho el índice verde, pero las plantas todavía, digamos, en comportamiento muy, muy errático siguen estando, y es un ambiente, digamos, como les dije antes, de complicaciones ya originales. El otro paso, el mapa de rendimiento, importantísimo para poder ponerle el número a todo lo que hicimos, para poder analizar el ciclo completo. Es un mapa de una excelente calidad. Vemos ahí, el primero es el mapa de puntos, donde se genera y nos da la posibilidad también de hacer un análisis de todo lo que se cosecha. Abajo vemos mapas de rinde ya extrapolados, interpolados con un mapa de ambientes, el mismo mapa de arriba, y al lado nos tiene el dato de velocidad. Nos faltó acá, podríamos haber hecho algún análisis de diferencia de rendimiento con velocidad, pero en sí un mapa muy, muy parejo, que es lo que nos permitió después a esto compararlo con la hipótesis original de esos ambientes del mapa de productividad, donde vemos una altísima correlación para los ambientes de muy baja productividad hasta media a baja, vemos que no superamos los 6.000 kilos, y ya cuando nos vamos del ambiente de media para arriba y le tiramos el rinde arriba, vemos que estamos encima de los 9.000 kilos. Esto es una información importantísima, porque primero valida ese ambiente, esos ambientes que propusimos, y después nos permite hacer un corte de zonas en el caso de futuras ambientaciones o ajustes. Esto, les recuerdo, es un ciclo que le decimos de mejora continua, donde todas las campañas vamos sumando información y vamos ajustando este tipo de datos. Por eso nos podría ayudar esto a redefinir ese mapa de productividad con un poquito más de detalle, teniendo en cuenta este ritmo. Pero en rasgos generales, la ambientación estuvo muy correcta, validó muy bien los ambientes y nos generó un quiebre de 9.000 para arriba y de 6.000 para abajo. Cuando ese mapa de productividad nosotros lo trabajamos en zonas de manejos, que fueron las que definimos como alta y baja productividad, vamos a ver que una zona de alta productividad, en la cual fueron la mayor cantidad de recursos, donde pusimos más semillas, más fósforo, más nitrógeno, nos terminó devolviendo 10.000 kilos, que era el objetivo original. Y en la zona de baja productividad, donde nos cuidamos mucho con la semilla, hicimos un esquema defensivo también con el fósforo, pero acompañamos con urea, logramos 5.000 kilos, o sea, el 50% del rendimiento del ambiente de alta. Acá quiero destacar algo que el productor siempre nos comentaba, que en este tipo de ambientes, con las dosis originales, que nosotros no hicimos una franja, no tenemos una franja con lo que hubiese sido el manejo tradicional, pero a simple vista y con lo que nos dijo el productor, el ingeniero, toda la parte de la empresa, es que no se hubiesen logrado 5.000 kilos en el caso de no haber bajado densidades y manejado los insumos de otra manera. Por eso por ahí, para este tipo de suelos, nosotros ya lo tenemos muy probado, no hay que insistir demasiado con la cantidad de insumos, sino más que nada hacer planteos defensivos que permitan, con una cantidad de insumo mínima, nos asegura rendimientos favorables y económicamente rentables. La conclusión de la experiencia, una experiencia muy reciente que terminamos ahora, nos permite decir que alcanzamos el rendimiento objetivo de 10.000 kilos para el ambiente de alta productividad y logramos 5.000 kilos en el ambiente de baja productividad. Esto lo logramos en la baja productividad con el 30% del ahorro de la semilla, el 100% del ahorro en el MAP y el 55% del ahorro en la urea. Tanto la semilla, el MAP y la urea, prorrateándolo por todas las hectáreas, nos generaron un beneficio de 43 dólares con 70 por hectárea del lote. O sea que es una experiencia muy positiva, muy recomendable para este tipo de lotes. Yo creo que cualquier productor hoy que siembre una escala de mediana a grande tiene este tipo de lotes,
Así que es una propuesta muy interesante para poder ganar dinero en ese tipo de ambientes. Muy bien, Alejandro, muy claro. No sé si vamos a pasar primero a la presentación de Daniel y después abrimos preguntas para todos, si les parece bien. Muchas gracias, Ale. A ustedes. Hola, Daniel, ¿estás en línea? Victoria, buen día, ¿cómo están? Buenos días para Buenos todos. días. Si se escucha bien, seguimos avanzando, así no nos escapamos demasiado del horario. Dale, adelante. Muy bien. Bien, ahora vamos a abordar un poco con lo que es la etapa de presiembra, que justamente estamos saliendo de una campaña, como mencionaba Alejandro. Se está cerrando un ciclo de cultivos, pero también estamos pensando en uno nuevo. Y con lo cual vamos a abordar en este caso lo que son el monitoreo y detección de malezas para trabajarlo de dos formas, que puede ser una aplicación variable de herbicida, como también un criterio de aplico o no aplico. ¿Sí? Esto lo vamos a trabajar, lo vamos a revisar en detalle para comentarles las cuestiones técnicas. Por otro lado, sabemos también que se aproxima una campaña fina con la cual es importante la validación de ambiente y los muestreos dirigidos. Y también hay algo importante que se viene desarrollando hace bastante tiempo, que es la siembra de cultivo de cobertura. Así que para los tres casos, ahora vamos a comenzar a repasarlos. El primero de ellos, vamos a un lote vamos siguiente, Vic, de donde es un lote que se está cosechando en estos momentos. Entonces, la campaña, el año pasado, comenzando la campaña en curso, allá por agosto, se fue monitoreando el lote y ustedes pueden ver en el dibujo de la izquierda, el 18 de agosto, cómo era el NDVI, ¿sí? Entonces se hizo una zonificación. Esa zonificación nos indica cuáles son los sectores que en alguna medida tenían mayor presencia de malezas, como muy alto, y los sectores que tenían menor desarrollo, presencia de densidad de malezas. Ese dato se termina llevando a una decisión que es la prescripción del herbicida. Esa prescripción, en este caso se está manejando el volumen de una tancada con X cantidad de productos, que lo vemos, el caldo estaba preparado con glifosato, un hormonal y un residual que era atracina, y se manejaron los siguientes volúmenes: 50, 65 y 80 litros por hectárea. Y finalmente vemos cómo se ejecutó en el mapa de aplicación efectivamente esa decisión que se pensó para el lote. Acá vamos a abordar el ahorro o el impacto que puede tener desde dos conceptos. Por un lado, la cantidad de producto que dejamos de tirar en el ambiente. ¿Sí? En este caso estamos diciendo que abordar esta estrategia de aplicación variable herbicida nos permitió un ahorro de 80 litros de glifosato, 8 litros de 2,4-D y 2 kilos de atracina. Si lo traduzco en una cuestión económica o de dólares por lote, estamos hablando de $523 por el lote, es un lote de 120 hectáreas y traducido en dólares por hectárea sería 4,33. Recordemos ese número porque después al final es importante abordarlo desde los beneficios acumulados que puede llegar a tener rediseñar varias estrategias. Hecho eso, recuerden, estábamos a mediados de agosto, se fue monitoreando las malezas, se fue realizando un seguimiento a través de los índices verdes, y en un momento vemos que ya para mediados de octubre, para el 22 de octubre, el lote comienza a tener una reacción de crecimiento y aumento de valores de NDVI. En ese momento, por una cuestión de la planificación, el plan de siembra era una soja con tecnología STS, se realiza una aplicación a cobertura total el 25 de octubre, ¿sí? Donde justamente va con un producto específico, y vemos que para el 27 de octubre
se produce tal vez una mínima disminución, pero los manchones se seguían sosteniendo, digamos. Concretamente, la maleza problema que teníamos en esa instancia era gonfrena. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo esta tendencia de crecimiento que se mencionó ahí en mediados de octubre, donde se decide hacer la cobertura total. Ustedes ven en la curva de EBI cómo se comienza a despegar un poquito ahí en el inicio y el final, se despega un poquito, se hace el control a cobertura total y se mantiene el lote, se mantiene, pero la distribución de las malezas problemáticas por manchones se seguía viendo de forma sostenida. Esto lleva a que sin duda debíamos abordar una segunda estrategia de forma inmediata porque nos estábamos aproximando a la siembra, y así fue como utilizamos el índice SABI, que el SABI es un índice que lo recomendamos específicamente para barbechos, y justamente se validó a campo el 27 de octubre cuál era la situación de las malezas, para ya pensar en esa segunda estrategia conocida como doble golpe, ¿no? Entonces nos dimos cuenta al recorrer el lote que para el 27 de octubre del año pasado los valores de índice verde alto, o que ustedes veían como color verde en ese caso, que es AVI, estaban enmalezados, ¿sí? Con una distribución característica de lo que es la maleza, que es gonfrena. Hay sectores medios o intermedios donde la distribución era un poquito más azarosa o más aislada, las matas, y finalmente el contraste rotundo de todo eso era zonas en color rojo de la clasificación, donde no había prácticamente nada de malezas y el lote estaba totalmente limpio. Esas tres imágenes son bastante elocuentes respecto a cómo se veía el lote. Esto nos llevó de nuevo a tener un dato o una información, y finalmente el desafío fue abordarlo con una decisión. Esa decisión fue poner en valor la tecnología de la pulverizadora del corte por secciones. El corte por secciones nos permitía a nosotros abordar la estrategia de la aplicación del doble golpe, indicándole a la máquina que aplique solo en los lugares de interés. En los otros sitios, el botalón de la máquina, según la cantidad de secciones que ustedes tengan, va a ir cortando. Entonces, partimos de el dato que está a la izquierda, que es la imagen satelital del 27 de octubre con el índice SABI. Eso se clasificó y se hizo la estrategia de aplicar 80 litros de desecante con una dosis de hormonal, y hay sectores donde se aplicó 0 litros. Luego les muestro la superficie, pero en definitiva acá estamos hablando de 120 hectáreas del lote y aproximadamente son 65 hectáreas, 66, que se han aplicado y el resto no. Y finalmente a la derecha, el 8 de noviembre, ven la aplicación efectiva de esa estrategia que se abordó como doble golpe. Acá volvemos de nuevo a hacer un análisis de la cantidad de productos que estamos dejando de botar o de tirar en el ambiente, que son 90 litros de paraquat y 7 litros de un hormonal. Llevado a valores de dólares por lote, estamos hablando de 455 dólares en el lote completo, y por hectárea estamos hablando de 380. Y recuerden que en el caso anterior les había pedido que recuerden los 4 dólares 10, aproximadamente 4 dólares 30 que habíamos ahorrado en el caso anterior sobre el mismo lote. Eso nos lleva, si lo sumo con esto de los 380, nos lleva a un beneficio acumulado en la etapa de presiembra, al tomar dos decisiones y acciones efectivas de manejo, por un lado variable y por otro aplico o no aplico, a un beneficio acumulado de 8 dólares 10 por hectárea, ¿sí? La verdad que es un impacto
siempre es importante analizarlo en los dos aspectos, tanto de la cantidad de líquido que dejamos de tirar como los dólares que nos ahorramos. Ahora, vemos claramente cómo la estrategia que abordamos, recuerden que la aplicación fue el 8 de noviembre, entonces esto nos permite evaluar la efectividad de los tratamientos y ver si estamos de forma acertada abordándolos y si no corregirlos y volver a tomar mejores decisiones. Entonces, el NDVI del 6 de noviembre, que es previo al tratamiento, la situación del lote la ven como estaba, y el NDVI del 16 de noviembre, ven cómo fue realmente muy efectivo el control, llegando con un lote en condiciones muy óptimas para la siembra. ¿Sí? Bien, eso es un poco cerrar el ciclo sobre el mismo lote de lo que es la aplicación de herbicidas a tasa variable y con el criterio aplico o no aplico. También toda esta tecnología nos puede servir como complementaria en casos, lo digo esto entre paréntesis, porque no es para todas las malezas, hay malezas que tienen una distribución y una estructura característica que nos permitiría complementar esta tecnología de monitoreo satelital con otras, como son las de sensores activos de aplicación de malezas, como es WeedIT o WeedSeeker, ¿sí? Efectivamente hay un gran problema con estas tecnologías, que es la presupuestación o la logística del producto para decir, bueno, ¿cuántas hectáreas realmente voy a terminar aplicando de mi lote? Hay estrategias diversas, algunos lo hacen visualmente, lo que se llama más o menos, otros agarran la pulverizadora y lo cruzan al lote, pero fíjense qué variable que es, qué distinto hubiese sido si yo lo cruzaba al lote en la zona, en un extremo norte o en un extremo sur del lote, cómo me iba a variar la presupuestación de este líquido. Y bueno, con esta tecnología y la zonificación a través de los múltiples índices que dispone GeoAgro, nos da una orientación muy próxima a cuál es la cantidad de malezas o la actividad vegetal que tenemos sobre el lote. Por supuesto, vuelvo a repetir algo, hay que asociarlo muy bien a las características de la maleza, tanto en la distribución espacial como en el crecimiento vertical de las mismas. Bien, ahora ya un poquito cerrando lo que es malezas, ingresamos en lo que es mapas de rendimientos, en el cual en alguna medida lo queremos asociar de forma directa al mapa de productividad. El mapa de productividad es un análisis histórico y multitemporal de cómo es el comportamiento de mi lote o de mis lotes o de mi campo respecto al potencial. Entonces, las zonas azules de mi lote, del mapa de productividad que está a la derecha, en el margen derecho, nos indica los sectores más productivos o que mayor rendimiento nos pueden entregar. Mientras que los sectores del mapa de productividad de color verde, claro, nos indican los sitios de menor productividad. Bueno, ustedes ven a lo largo de 3 campañas de mapa de rendimiento cómo es la correlación y el comportamiento de esa productividad. La campaña 16-17 de maíz, fíjense, hay una franja en el medio del lote indicado como baja productividad, es un bajo que no se pudo cosechar por anegamiento. Lo contrastante fue una sequía de la soja 17-18. La sequía del 17-18, el menor rendimiento se da en el bajo, ¿sí? Y finalmente tenemos un maíz de la 18-19, donde las condiciones de lluvia fueron bastante normales y no hubo pérdida ni por anegamiento ni por seca. Pero la tendencia de los sitios de productividad se van respetando. Entonces, el mapa de productividad es una herramienta que nos permite ganar años y en el caso de que no tengamos información es totalmente efectivo para compararlo y validarlo con los mapas de rendimiento. En el caso de que no se dé así, siempre hay una corrección humana o manual que se puede hacer. Este mapa de productividad deriva, al validarlo, deriva en que podemos abordar estrategias de muestreo dirigido de suelos. Entonces, comenzamos diciendo la charla que el gran desafío es tratar de erradicar el manejo de valores promedio, o si lo quieren poner en otros términos es por qué seguimos abordando estrategias agronómicas donde aplicamos la misma cantidad de producto de dosis, densidades,
a situaciones que son distintas y efectivamente vamos a tener resultados distintos. Entonces, el muestreo dirigido de suelo nos permite validar cuál es la situación, tanto química como física de esos suelos. Y volvemos a colocar, en este caso es el mapa de rendimiento de un trigo, porque es lo próximo que estamos a planificar, y en este caso, del mismo lote en otra campaña, vemos cómo fue el comportamiento de rendimiento de trigo en los distintos ambientes. Entonces tenemos los ambientes de muy alta productividad, superando las 3 toneladas de trigo, y en el extremo opuesto, los ambientes de muy baja productividad con 2 toneladas de trigo. Si yo hago en la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo al hacer el acumulado de estos rendimientos, si yo tuviese varias campañas, si tuviese una ya me daba una tendencia muy importante. Recuerden, arriba a la derecha dejamos el análisis de trigo de una campaña, y si yo inmediatamente debajo del gráfico que vimos anteriormente, hay un RIN de acumulado de trigo por ambientes. Ese RIN de acumulado de trigo por ambientes nos da que los sectores de muy baja productividad están no llegando a las 2 toneladas. Si yo me pongo a ver, todos los cultivos tienen una tendencia que puede ser variable en cada zona y con cada paquete tecnológico, de un rinde de indiferencia. Bueno, nuestro rinde de indiferencia está entre 17 quintales a los 20 quintales. Es decir, acá estamos prácticamente a duras penas cubriendo los costos fijos de producir este cultivo. Con lo cual, nosotros vemos a campo que hacer trigo en esas zonas prácticamente no tiene beneficios de mejora en esos ambientes. Entonces, pensamos en buscar renta, ¿sí? Entonces así fue como diferenciamos en esta campaña abordar este lote con una estrategia macro. Y se va a hacer trigo en los sectores donde realmente la respuesta económica o efectivamente vamos a tener un cultivo de renta, donde va a estar superando el rendimiento de los costos fijos, mientras que en otros sitios donde son de baja productividad, se va a ir con una estrategia de cultivos de cobertura. Si yo lo estratifico o le ponemos hectárea, objetividad al análisis, estamos hablando de que de 120 hectáreas del lote vamos a estar yendo con 98 hectáreas de trigo de renta y 22 hectáreas de cultivo de cobertura. Esto es un criterio importante porque lo que se está buscando es mejorar el ambiente de baja productividad para lograr aumentar los techos de rendimiento. Bien, Victoria, yo creo que con esto estamos cerrando. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias, muy claro también. Bueno, las presentaciones de los expositores eran hasta aquí. La idea ahora es, si tienen preguntas sobre algunos de los casos que mostraron tanto Alejandro como Daniel, que las podamos compartir. Ahí, mientras Alejandro presentaba, Horacio me había preguntado en qué zona era el campo que estabas mostrando. Ale, esto era San Carlos Centro, ¿verdad? Al oeste de San Carlos Centro. Bien. Entonces contesté bien. ¿Hay alguna otra duda, consulta que quieran trasladar a los expositores? Fueron muy claros. A ver, ahí están llegando. Andrés nos consulta, ¿se consigue sembradora de dosificación variable en la zona? Decime, Andrés, ¿de qué zona sos? Vic, lo que está bueno aclarar en este caso, Sí. teníamos la posibilidad de una siembra variable, pero perfectamente era un lote que podríamos haberlo definido por macroambiente, o sea, haciendo una siembra cruzada, como recién Daniel nos mostraba, cómo él definió esos macroambientes para cultivo de renta y cultivo de servicios.
Lo mismo podríamos haber hecho en ese caso, si no existía la posibilidad de una siembra variable, marcar, diferenciar, separar bien esos dos ambientes y hacer siembra totalmente por separado, o sea, como si fuesen dos lotes distintos. Bien, tal cual. Bueno, ahí Andrés nos preguntaba si había sembradoras con dosificación variable en la zona. Es de Angélica, o sea que es cerca del caso que vos mostraste. Bien, la verdad que el productor que desconozco la zona, pero este productor no da servicios, o sea, él siembra lo suyo y tiene otra sociedad, pero no es un productor que esté prestando servicios afuera. Bien, avanzamos que están llegando un montón de preguntas. Lo que yo les recomiendo también es que por ahí muchas veces no se conoce, se desconoce que realmente una máquina está equipada. La han comprado y como nunca la han usado, eso no se está bien al tanto. Por ahí es revisar, consultar bien, llamar al vendedor y preguntar, porque a veces se adquieren maquinarias que tienen todo este tipo de tecnologías incorporadas y realmente se desconocen. Entonces, por ahí yo no diría que las sembradoras por ahí que están no tienen, sino haría un poquito más, un diagnóstico un poquito más intenso y probablemente aparezca alguna que ni siquiera sabíamos que sembraba variable. Bien, gracias, Ale. Acá Martín nos pregunta, me gustaría preguntar el tamaño del píxel utilizado para confeccionar los índices de NDVI o SAVI. Daniel. Sí. No, todos los casos que estuvimos mostrando se refieren a Sentinel, con lo cual estamos hablando de un píxel de 10 por 10 metros. Bien. Hay disponibilidad y se puede trabajar con otros, pero estamos abordándolo con eso. Gracias, Martín, por tu pregunta. Eso también responde la pregunta de Agustina, que nos preguntaba si las imágenes satelitales son Sentinel-2. Sí, exactamente todo lo que mostramos hoy corresponde a ese sensor remoto. Emanuel nos pregunta, ¿con EBI o SAVI se puede calcular la cantidad de hectáreas a aplicar, verdad? Sí, insisto, Si querés. no es para... Se puede calcular, no, te va a dar una tendencia y siempre hay dos cosas fundamentales. La validación a campo, con lo cual se dispone de una aplicación móvil, que la información que vos estás viendo en este momento en pantalla, tanto del índice verde como de la clasificación resultante, la clasificación resultante son el mapa de colores rojos, naranjas y verdes. Eso se puede ir y validar a campo lo que se hizo cuando se tomó las fotos y se corrobora la variabilidad que existe o los escenarios distintos. Y después para el caso de sensores activos, sabemos que un sensor activo de aplicación de malezas, ya el objetivo es entrar mucho tiempo antes con otro criterio, entonces ahí depende mucho del tipo de maleza que tengas. Hay malezas que no te va a servir estos índices y hay otras que sí. Por ejemplo, si vos tenés una distribución de malezas donde la maleza tiende a ser más bien erguida y no a colonizar la superficie, es mucho más difícil identificarlo. Ahora, si vos tenés una maleza con características más bien rastreras que busca colonizar la superficie, se identifica perfectamente y vas a aumentar la calidad de poder acercarte a la cantidad de caldo que vas a necesitar. Bien, otra consulta relacionada con el mismo tema. En la aplicación de herbicida con prescripción, el uso del residual como la atracina, ¿cómo mantenés constante la dosis? ¿O varía también? Pregunta Gustavo. Sí, hola Gustavo. En realidad lo que se hace es, la pulverizadora tiene un caldo preparado y al manejar el volumen estamos manejando la cantidad de producto de ese caldo, o sea, no estamos discriminando. Hoy hay maquinaria que te permitiría inyectar los productos en la línea, tiene sus pros y sus contras, pero en este caso es un caldo preparado y uno aumenta o baja todo lo que tengas en ese caldo. Es importante saber que los índices están asociados también a la densidad o cantidad de malezas y también hay una relación muy directa al estado fenológico de esas malezas, para lo cual incluso ustedes
muchas veces en Marbete vemos que las dosis, la dosificación de ciertos productos para estados fenológicos tempranos es una y para estado de desarrollo más avanzado es otra. Yo creo que hay que tener cuidado, ser respetuoso y cuidadoso en el uso de fitosanitarios con este criterio. Pero al día de hoy no tuvimos absolutamente ningún problema y hace más de 3 campañas que lo venimos manejando así. Bien, gracias, Daniel. Hay 2 preguntas relacionadas que las pueden responder cualquiera de los dos con mapas de productividad. Pablo Ceraola nos pregunta, en caso de no tener mapas de rendimiento, ¿cuál es el criterio y cómo diferencian ambientes? Y Carlos Tajan también, ¿qué variables usan para definir los ambientes si es solamente el mapa de rinde? Ale, Daniel, eso lo pueden responder cualquiera de los dos. Dale, Ale. Bien. Tenemos dos, digamos, maneras o una de empezar. Cuando no hay ningún tipo de información, digamos, no vamos al mapa de productividad. Si tenemos un mapa de rendimiento de alguna campaña anterior, también lo vamos al mapa de productividad y los comparamos. Creemos en la combinación y la comparación de estos dos parámetros que nos ayudan a definir con mucha más certeza que si lo usamos por separado. Perdón, Ahí, Ale, voy a agregar a lo que estás diciendo muy brevemente que los mapas de productividad son mapas que se generan en base a índices verdes históricos. Se seleccionan imágenes satelitales de fechas claves, digamos, se trata de incluir campañas secas y húmedas, tratando de evitar los extremos, porque lo que se busca en realidad es detectar zonas que históricamente se comportan de manera diferente en cualquier contexto. Entonces, de las 2 fuentes de información que Alejandro está hablando, una es el sensor remoto, que se representa a la síntesis, es el mapa de productividad, que es el mapa de colores azules y verdes que mostraban ambos, y la otra gran fuente son los mapas de rendimiento. Adelante, Ale, perdón. bien, bueno, está re bien anexado tu comentario, es básicamente eso, porque, digamos, es mucho más seguro poder comparar y hacer una correlación entre el mapa de productividad y con el mapa de rendimiento de algún cultivo que tengamos de campañas pasadas, que trabajar con un mapa de rendimiento único o bien el mapa de productividad. Pero como le decía, está por suerte recontra validado el trabajar con un mapa de productividad bien realizado, eligiendo bien las campañas pasadas, teniendo en cuenta que por ahí el año húmedo se comporta de una manera, que el año seco, por ahí también es recomendable hacerlo por cultivo, conocer, decir, bueno, esta época tuvimos tal cultivo, usar esas imágenes, y también, ¿por qué no diferenciarlo de cultivo de invierno y de verano? Si tenemos en cuenta todo ese tipo de cosas, los mapas de productividad son digamos, una fuente valiosísima de información para iniciar cualquier ciclo digamos, de propuesta variable de insumos. Bien, gracias, Ale. Por favor. Por favor, confírmenos si nuestras respuestas son suficientes o si quieren repreguntar, no hay problema. Pablo, Carlos. Guillermo Vinelo nos pregunta, ¿cuál fue el margen bruto para el maíz de 500 kilos? Perdón, de 5.000 kilos. Bien, el margen bruto, y podemos tomar, no lo mostré, pero lo tengo en una planilla, pero básicamente, si tomamos $130, nos daría 650 dólares de ingreso por venta de maíz, le descontamos $87 de semilla, eso tengamos en cuenta que usamos casi la mitad de una bolsa que estaba en $155, y tenemos más o menos unos $20 de urea, porque MAP no se usó, nos termina tirando por encima de los $500 de margen bruto. Bien, gracias, Ale. Acá Jorge Tolosa nos pregunta, ¿me puede hacer una comparación de eficiencia-beneficios entre los sistemas de WID y la aplicación hecha con prescripción de NDVI o SABI? Esto es más para Daniel. Va más relacionado con lo que mostró Daniel, ¿no? Perfecto. Buen día, Jorge. Los sistemas WIDIT o WIDSeeker, dependiendo la marca, tienen un funcionamiento totalmente distinto a la prescripción.
Son sensores activos, tienen muchísima precisión y también son mucho más costosos, digamos. Lo que hay que evaluar muy bien es, según la superficie que uno trabaje, si son amortizables o no. Esa es una cuestión ya más particular de cada empresa o productor. La aplicación de prescripción te permite, digamos, poner en valor el equipamiento electrónico de tu pulverizadora, es decir, no vas a hacer ninguna inversión, o las inversiones son mínimas comparada con el otro sistema. Y la otra ventaja que tenés al trabajar con prescripciones es que podés trabajar en distintos momentos o etapas del desarrollo del cultivo. Nosotros en este caso estamos mostrando lo que es barbecho, pero también si hiciésemos un fertilizante chorreado o lo que fuera, también pudieses trabajar. Es decir, los momentos o las ventanas de oportunidades de una prescripción variable en una pulverizadora son más amplias que la especificidad que nos entrega WIDIT, digamos, ¿no? De todos modos, son cosas complementarias o totalmente distintas en este caso. Bien, gracias, Daniel. Bueno, acá agrego una respuesta para Andrés, que nos preguntaba sobre la disponibilidad de sembradoras variables en la zona angélica. Acá Mauricio Bonino nos tira un dato, digamos, de la empresa Altina, que a 40 kilómetros de la zona está Altina, que comercializa sembradoras neumáticas con dosificación variable. Esto va en caso de que quieras adquirir una. O contactarte con su red de contratistas. Fíjate que en el sitio web de Altina hay una sección de contratistas que brindan este servicio. Andrés también nos pregunta si tuvimos problemas de días nublados con el uso de satélites y si sumaría el uso de drones para ajustar la superficie a aplicar. No, la nubosidad es una problemática real. Nosotros la frecuencia de estos satélites son cada 5 días. Sin duda que el dron puede aportar una salida a este problema. De todos modos, esto es una opinión personal y del área de producción en la cual estamos, tiene su complejidad también la logística y el procesamiento de la información. Te lo digo esto por una cuestión de que nuestra experiencia es que lleva tiempo hacer eso y las decisiones se tienen que abordar rápido. Y de esta forma se logra tener escala y rapidez en la respuesta. No te olvides que de la imagen satelital muchas veces el mismo día se está aplicando o al día siguiente. Y por ahí los tiempos urgen, digamos, ¿no? Bien, gracias, Daniel. Francisco Redondo nos pregunta si en el trabajo probamos algún otro índice como el de clorofila u otro que pudiera indicar mejor el crecimiento de malezas o cultivo. Sí, o sea, se trabajó, perdón, era para mí la pregunta, ¿no? Yo me metí por ahí. Sí, sí. Sí, trabajamos con NBI y con otros índices múltiples que existen, entre los cuales mencionamos EBI y SABI. EBI es un NBI mejorado y SABI es uno de los índices que vemos que mejor correlaciona para el manejo de maleza o para los estadios de barbecho. Bien, muchas gracias. Bueno, en realidad hay un montón de preguntas. Vamos a hacer una cosa porque ya está, o sea, la propuesta de hoy era que el webinar durara 1 hora, dejando 15 minutos para preguntas. La verdad que hay muchas más. Lo que vamos a hacer es responderles en privado para no extender más la reunión de hoy. Hay varios que están preguntando por el link de la conferencia. La charla está siendo grabada. Por la tarde vamos a subirla a alguna plataforma que nos permita compartírselas y les vamos a enviar por correo el link de la grabación. Para las próximas semanas
tenemos una invitación bastante interesante. Nosotros habíamos empezado a realizar un taller que se llamaba Seres Innovadores. Dentro de la dinámica de Activa solemos hacer reuniones, giras, digamos, con workshops o talleres presenciales. Bueno, esto lamentablemente este año, por el contexto pandémico que nos invade, no vamos a poder hacerlas, estas reuniones presenciales, pero sí vamos a llevar este taller a un formato digital. La gira se llamaba Seres Innovadores, que en realidad la idea es que grandes referentes, productores del país, nos cuenten cómo están logrando innovar. Digamos, sería una charla, vamos a abordar a un productor por semana, comenzando por la semana próxima, ya vamos a difundir los nombres, pero son todos productores muy reconocidos y fundamentalmente sumamente innovadores, que están logrando transformar las formas de trabajo con su equipo de gestión de conocimientos, están mejorando la eficiencia en distintas etapas de sus ciclos, y la idea es que vamos a escucharlos de punta a punta lo que están logrando en su empresa, porque les agradecemos muchísimo la asistencia. Hay mucha gente que se quedó afuera, porque lamentablemente la capacidad es para 100, estuvo siempre el nivel de atención muy elevado. Bueno, les agradecemos muchísimo, proponemos seguir trabajando con este esquema, y bueno, pues por la tarde van a recibir el link de la reunión por si quieren revisar algún concepto o compartirlo con otras personas. Les agradecemos mucho. Que tengan un lindo día.